Y antes de hacer la lectura, quiero decir que llegamos a uno de los momentos centrales o clave en la historia redentiva del pueblo de Israel. A lo largo del estudio de estos capítulos, hemos ido conociendo a Dios de la manera en la que Él se fue revelando. Dios se dio a conocer a los hebreos como su Dios. Los ve en la angustia, los ve en la esclavitud, los ve en la opresión y en el maltrato. Recuerda las promesas hechas a sus antepasados y actúa para liberar a su pueblo. Llama a un hombre, a Moisés, al cual le da la gran tarea de ir y presentarse ante Faraón para decirle que deje ir al pueblo, que deje ir al pueblo hebreo que está esclavizado. Y aquí entonces empieza una lucha entre dos soberanos. Soberano Faraón en un sentido, porque era soberano sobre su nación y sobre su territorio. Encima hemos meditado que él hasta se creía a sí mismo un dios, entonces se creía una soberanía mucho más de que su poder de gobierno. Pero por otro lado, el Dios verdadero, que es soberano realmente, y en esta lucha, Dios se iba a encargar en todo momento, siempre controlando todas las cosas, de torcer ese brazo de Faraón. Vienen los juicios sobre Egipto. Estos juicios con el nombre de plaga, que es la palabra golpe, los golpes de Dios. Y estos golpes generan un endurecimiento en Faraón, y como castigo Dios, ante tal rebelión, Dios aún endurece más el corazón de Faraón para que obstinado permanezca en ese rechazo de hacer lo que Dios quiere y consecuentemente tenga un mayor castigo. Las plagas van en aumento de intensidad en sus efectos, sus consecuencias, además de acumularse. Y el brazo de Faraón se endurece, pero como si fuera un pulso, finalmente tiene que ceder y saber de que su oponente es más fuerte. En realidad Dios podía ganar esa pulseada en un segundo, pero en su soberano diseño y plan redentor estaba todo este plan trazado. Y nosotros, por medio de la lectura, no de la experiencia de esas cosas, como el pueblo hebreo, que de algún modo lo veía, pero nosotros también somos edificados en el conocimiento de Dios, de su poder, de sus atributos, de su santidad, y también cómo obra en la redención de su pueblo. Debemos dar gracias, hermanos, a Dios por la palabra revelada. Cuántas lecciones tenemos en las Escrituras. Qué bendición tenemos tan grande de poder leerlas, meditarlas, estudiarlas. Y debemos pedirle al Señor para que en medio de todo esto recibamos beneficio espiritual, edificación, no sea tan solo un trabajo intelectual. En este capítulo se relata la Pascua, la Pascua. Y vamos a hacer la lectura y luego vamos a explicar estos versículos. Vamos a leer del 1 al 14. Éxodo 12, versículo 1, dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta aquí nomás vamos a leer, no podemos tomar hoy todo el capítulo, pero tenemos entonces aquí la enseñanza y el establecimiento de la Pascua. ¿Qué significa Pascua? La palabra en el original tiene que ver con la idea de pasar por alto o saltar o pasar de largo. Y esto se darán cuenta que está directamente relacionado con el juicio de Dios que viene sobre Egipto cuando el ángel de Jehová pasaría por cada una de las casas y traería la muerte de los primogénitos. Todas las plagas o juicios anteriores fueron y tuvieron cierto grado de severidad y de incomodidad, pero este es el más grande de todos, porque en cada casa de Israel, de Egipto, perdón, iba a haber lamento y llanto. Todas las familias, habría un primogénito, sea un niño o sea un adulto, que iba a sufrir la muerte como parte del juicio de Dios. Y vemos que esto también iba a afectar a los animales, no solamente a los hombres, sino a los animales. Entonces, ciertamente era un juicio muy grande que caería sobre Egipto, aún afectaría a Faraón mismo. En la casa de aquellos que por la fe obedecían la voz de Dios y pintaban con la sangre del sacrificio en los postes y en el dintel de esas puertas, de esos hogares, ellos no sufrirían el castigo porque pasarían por encima, los saltarían. Esa es la idea de la Pascua, la palabra en inglés tiene todavía más claro ese sentido, pasar por alto, Passover. Los creyentes serían preservados del castigo porque por la fe en la palabra del Señor habían seguido lo que Dios había mandado. Entonces, la Pascua tiene dos aspectos importantes que debemos considerar. Los hebreos son salvados por Dios y de Dios. Escuche eso y piénselo seriamente. Es Dios el que los salva, pero a la vez son salvados de Dios porque es Dios el que trae el juicio. Dios es el que salva con brazo fuerte y mano extendida, como lo leímos antes, pero es Dios también el que castiga con juicio justo por el pecado y la maldad a todos aquellos que no creen en su palabra y le siguen. Y esta es una gran verdad que debe aplicarse no solamente en ese momento para los hebreos, sino también para toda la humanidad. Si eres salvo, si tienes el perdón de Dios de todos tus pecados, si has sido reconciliado con Dios, puedes decir que tienes paz con Dios. Y ciertamente eres salvo
por la obra de Dios, por la gracia de Dios. Pero también es importante entender que los que somos salvos de Dios, porque es Dios el que juzgará un día al mundo con justo juicio. Todos pecamos, dice la Escritura. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel quien levantó de entre los muertos. Los que no estén en Cristo, los que no estén cubiertos por la sangre, sufrirán la ira de Dios. Quisiera hacerte reflexionar sobre las palabras del apóstol Pablo, que dice lo siguiente, y nos hace pensar en un sentido en la dureza de Faraón, pero también en la dureza de cualquier persona en este mundo que permanece en sus pecados y rechaza la voz de Dios y rechaza el mensaje del Evangelio. Dice Pablo en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Las obras del ser humano, de aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y está en la fe de Cristo, son obras malas. Ciertamente podemos decir, hay gente que hace muchas cosas buenas, pero todas las cosas que no son hechas por fe y en la fe de Cristo, a los ojos de Dios, son vistas como trapos de inmundicia. Hay mucha gente que se cree buena, ¿verdad? O por lo menos no tan mala. Usted se lo topa ahí en la calle y dice, es una buena persona aquí en la sociedad, sí, tiene su trabajo, un hombre honesto y amable, y no es una mala persona. Pero ¿cuál es su verdadera condición frente a Dios? ¿Ha confiado en Cristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha refugiado en la obra de redención de Dios? Si no es así, en el día del juicio sufrirá la ira de Dios. Estimado oyente que está aquí hoy, asegúrate de estar cubierto bajo el sacrificio de Cristo, para que cuando la ira de Dios venga, el juicio no caiga sobre ti. Esto es la salvación de Dios. Te está salvando de su propio juicio que vendrá sobre este mundo. Y para que seas salvo tienes que entender la necesidad de un sacrificio, de un cordero inocente. Y de eso se trata la Pascua. De la muerte, el sacrificio de ese cordero inocente para que esa sangre sea el testimonio delante de Dios, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, que seremos librados de su ira. Esto iba a ser tan importante para los hebreos que hasta Dios les dice que iban a tener un cambio de calendario. En ese momento donde la Pascua estaba siendo instituida, les dice, este va a ser el primero de vuestros meses, el mes de Nisan. Y ellos debían esperar en ese día, el 10 de ese mes, separar un cordero que tenía que ser de un año y tenía que tener ciertas características que vamos a considerar. Tenía que tomarlo de las ovejas o de los cabritos, pero tenía que ser perfecto, ¿verdad? Sin defecto. Y lo guardaban allí por 4 días, separado, guardado con un propósito específico, el propósito del sacrificio. Su sangre era derramada, su carne era asada, los participantes de esto que estaba siendo instituido por Dios comían de la carne de ese cordero y con la sangre se marcaba y se pintaba en la entrada de esas casas. Notemos que aquí hay mucho contenido simbólico, figuras que nos apuntan a Cristo y a su obra de salvación. Tengamos por un momento presente eso. La obra de redención en la Pascua de los hebreos sería solo una vez, es decir, el momento en el que
el ángel de Jehová iba a pasar con el juicio, con el castigo, iba a ser solo una vez, solo una vez en Egipto. Pero Dios iba a instituir esto para los hebreos como una ceremonia, como una fiesta religiosa que ellos deberían permanecer recordando años con años. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos la importancia que tenía la Pascua. En algunos momentos la habían dejado de observar, luego volvieron a retomarla, porque en ese recordatorio ellos estaban haciendo memoria de que habían sido esclavos en Egipto, pero Dios los había sacado de allí. Pero aún más, que el castigo, el juicio de Dios venía sobre Egipto, pero ellos habían sido protegidos. Los primogénitos de los hebreos no iban a morir, porque Dios los había librado. En la conmemoración de esta ceremonia, el Cordero Pascual seguía siendo sacrificado año tras año, pero el castigo había sido pasado. Ahora vamos a tener esto presente para algo que vamos a hablar al final, pero vamos a ver varias de estas figuras en esta fiesta y este simbolismo apuntando a la obra de Cristo. Por ejemplo, y a la obra de Cristo y a nuestra redención, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla aquí de un nuevo calendario, de un nuevo comienzo, pensemos, si no es para nosotros los que creemos en Cristo, el haber experimentado la obra de salvación de Él, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, una nueva vida, un antes y un después. Cada uno de nosotros tiene que tener este discernimiento de su propia experiencia de salvación. ¿Cuándo fue que Dios obró en su vida? ¿Cuándo le dio el entendimiento para conocer el mensaje del Evangelio? Pero también cuando se vieron los efectos notorios en su corazón, en su interior, no solo de haber entendido el Evangelio, sino de profesar fe y un arrepentimiento de sus pecados. ¿Cuándo empezó tu calendario nuevo en Cristo? ¿Identificas ese tiempo? Quizás no recuerdes el día, quizás no recuerdes la hora, pero sí podrás identificar algún momento en tu vida cuando Dios empezó a orar en tu corazón. Para ellos iba a ser muy importante recordar lo que Dios había hecho. Se nos dice además también que este cordero debía ser comido. Y hay un sentido en que esto debía ser realizado a nivel familiar y aún a nivel de nación. Cuando pensamos en la salvación y lo leemos en el Nuevo Testamento, mucho se relaciona con comer de Cristo. Jesús mismo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es hacer a Cristo mío, es que forme parte de mí, es asimilar su sacrificio. Y aunque la salvación es individual, no podemos negar de que hay un sentido en la obra redentora de Dios que afecta a la familia y a la nación, porque la iglesia de Cristo es una familia y es una nación santa. En este nuevo pacto de Dios, somos la familia de Dios, el pueblo de Dios, la nación de Dios. El cordero, como dije antes, tenía que ser sin defecto. Y Cristo Jesús fue sin pecado, sin defecto. Cuando comenzó su ministerio y fue para ser bautizado por Juan el Bautista, hubo aquí un conflicto, ¿verdad? ¿Cómo viene él a ser bautizado? ¿De qué pecado va a arrepentirse si él no tiene pecado? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero debía ser reservado y preparado. Y también nos hace pensar en Cristo como aquel que fue preparado de manera especial para nuestra salvación. Primera de Pedro 1:19 nos dice:
que Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hermanos, no es que Dios creó el mundo y como Adán y Eva pecaron, entonces Dios tenía que pensar un plan y ahora ¿qué hacemos? Y voy a mandar a mi hijo. No, ya estaba todo desde antes determinado. El plan ya estaba hecho en el pacto de redención. El Hijo iba a venir para la salvación de su pueblo. Y como un cordero, iba a ir al matadero, en silencio, en humildad, sufriendo y padeciendo por nosotros los pecadores. Ese cordero que era guardado hasta el día señalado, desde el 10 hasta el 14, en el 14 debía ser sacrificado. Y la Biblia nos dice que Jesucristo murió en el tiempo señalado. Romanos 5:6, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No es que a Dios se le salió el plan de las manos y Jesús venía a reinar y de repente lo traicionaron y murió. No, estaba así establecido. Él venía para morir y para salvarnos en el día que Dios había determinado para cumplir el sacrificio en nuestro favor. En esta Pascua la congregación tenía que inmolar o sacrificar al cordero, dice así, entre las 2 tardes, porque los judíos contabilizaban los días entre tarde y tarde. De tarde a tarde era un día, no lo hacen como nosotros de una mañana hasta el inicio de la otra mañana. Y esta sangre que era derramada del cordero no era menospreciada ni desechada, debía ser guardada y colocada en los postes y en el dintel de la puerta. Algo bien notorio cuando uno llega a una casa en la puerta y ve en esos postes y en ese dintel, porque el ángel de Jehová vería allí esa señal de que esas personas en ese lugar habían sacrificado el cordero, habían guardado la palabra de Dios, tenían la fe y la confianza en lo que Dios había dicho y de que iban a ser librados de la ira. La sangre del cordero los cubría. No se colocaba en el umbral porque la sangre de Cristo no debe ser pisoteada como hacen los apóstoles, sino en el dintel y en los postes, arriba para que levemos nuestros ojos al cielo, a los costados para que sepamos que nos protege. Así podía pensar un hebreo cuando miraba esa puerta, quizás con el temor de ver el ángel que venía con su espada allí a traer muerte. Incluso nos hace pensar en la puerta, porque aunque no está aquí graficado, está implicado. Y Jesucristo mismo dijo que Él es la puerta de salvación y que hay que entrar por Él. Necesitamos a Cristo y necesitamos su sangre. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos confiar en que esa sangre derramada nos limpia de pecado y de toda maldad. Y pensemos cómo debía prepararse o cocinarse este cordero. No podía ser hervido. Tenía que ser asado al fuego. Y esto, en el paso del tiempo que leemos el antiguo pacto y vemos cuando ya el pueblo de Israel sale y recibe la ley ceremonial y todo, vemos la necesidad de que del sacrificio y de que el sacrificio sea quemado por fuego. Una expresión de la ira de Dios, el fuego de la ira de Dios que consume ese sacrificio. También ellos comían panes sin levadura. En muchos pasajes de la Biblia se nos habla de la levadura como un símbolo del pecado. No en todos, pero ciertamente es algo que hasta aún el mismo Jesucristo
utilizó cuando hablaba de la levadura de los fariseos, la hipocresía o la falta de sinceridad. Eso nos hace pensar que el acercarse a Cristo no puede ser algo ritual y externo nada más, tiene que ser algo sincero, de corazón. Dios ve el corazón. Dios ve si usted viene simplemente para cumplir una formalidad. Dios ve si usted realmente está confiando en el sacrificio de Cristo y está arrepentido de sus pecados. Se comía además con hierbas amargas. Y vemos en esta celebración, de algún modo, cosas que son contrastantes, porque por un lado, la delicia de comer el cordero asado, un corderito, una carne suave, tierna, su aroma. Por otro lado, las hierbas amargas, que sin duda hacían reflexionar sobre la amargura de vivir en Egipto esclavizado, sufriendo de los azotes, del castigo, de la opresión. Debemos pensar en la salvación, lo maravilloso y dulce y agradable para nosotros que es la libertad con la que hemos sido hechos libres, lo amargo, lo difícil que era vivir bajo la esclavitud del pecado. Se usaba también, no lo menciona aquí, pero en la Pascua judía, lo sabemos por lo que dicen los evangelios, se tomaba una copa de vino. Y estas cosas están mezcladas en la copa de vino. Por un lado, lo dulce del vino, por otro lado, ese ardor que genera. Cuando pensamos en la obra de salvación, debemos recordar que Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios para salvarnos. Él sufrió el castigo para que nosotros disfrutemos la libertad de ese castigo. El arrepentimiento verdadero nos hace pensar en lo amargo que es el pecado, pero en lo dulce que es el perdón. Los panes sin levadura nos hace pensar en que debemos erradicar el pecado de nuestra vida para vivir en pureza de acuerdo a la ley de Dios. Porque el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón y si le buscamos con sinceridad. El cordero debía ser comido de una vez. No podía esperarse. Y esto puede ser una reflexión para aquellos que permanecen durante mucho tiempo en la duda en su corazón, aun cuando están recibiendo la exposición del Evangelio y la luz de la verdad una y otra vez y siguen ahí en una duda que parece no ser removida. No podía esperarse. Tenía que ser comido, tenía que pintar con la sangre en los postes y en el dintel, porque el momento venía y el ángel de Dios venía con la ira. Recordemos que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo de vida va a tener y que el día en el que Dios nos ha de juzgar ha de llegar. La salvación debe ser recibida en el momento en el que Dios lo determina. No se engañe nadie postergando su responsabilidad de obedecer a Dios y escuchar su voz. ¿Y qué pasaba si sobraba algo de este animal? Nos dice allí en el versículo 10 que no debían dejar ninguna parte hasta la mañana. Tenían que quemarlo todo en el fuego. Así también el sacrificio de Cristo fue completo por nosotros. La Pascua también requería una vestimenta especial y una actitud especial. Debían comer preparados para salir. Ceñidos los lomos significa de que las túnicas, que eran largas, debían levantarlas, plegarlas o doblarlas en la cintura y usar un cinto, una faja, una correa, para que de ese modo pudieran caminar rápido, correr si era necesario. Si las túnicas estaban largas, entonces no estaban ceñidos y no podían caminar rápido o podían tropezarse. Debían estar listos para salir. El calzado debía estar en los pies. El bordón o el bastón tenía que estar en la mano. Recordemos que ellos eran
ganaderos, tenían animales, utilizaban el bordón o el bastón como algo muy común en sus tareas diarias. Y debían comer apurados. Si bien era algo deleitoso, era muy importante que ellos lo hicieran con sinceridad. Había un sentimiento y una sensación de apuro. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios venía y porque al momento en que Dios lo determinaba, debían salir. Esto nos hace reflexionar en la importancia de la renuncia al mundo, la disposición para seguir a Dios en lo que Dios nos dice. Cuando Dios le decía que salieran de Egipto, debían salir. Cuando Cristo llama a alguien, es como el pastor llamando a sus ovejas, deben ir a Cristo, deben dejar atrás todo, no importa cuántas atracciones hayan en el mundo, deben ir a Cristo en obediencia y en fe. Aquellos que no comían de esta Pascua, que no atendían a la voz de Dios, iban a enfrentar el castigo directamente de Dios. Vean con qué severidad se describe aquí, versículo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ese heriré no era solo una herida, era la muerte. Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. El juicio de Dios vendría sobre Egipto. Efectivamente lo vamos a ver en los próximos sermones. Pero quisiera finalizar poniendo un énfasis especial en esta celebración de la Pascua, considerando la última celebración de la Pascua, en la cual fue parte nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, Cristo es nuestra Pascua. En la última cena con los apóstoles se celebraba la Pascua. Por eso Cristo es el Cordero Pascual. Los cristianos, nosotros no celebramos la Pascua como los judíos, entendemos que eso fue en el antiguo pacto y que en Cristo se cumplieron todas las cosas anunciadas en el antiguo pacto que tenían que ver con la manifestación de la obra redentora de nuestro Señor. Fue precisamente en esa última cena de Pascua en que Jesucristo instituyó la Santa Cena o Cena del Señor. Providencialmente el hermano Esron estaba enseñando de esto en la mañana. Y en esa celebración el Señor nos habla de un nuevo pacto, no una fiesta del antiguo pacto como era la Pascua, sino de un nuevo pacto que nos recuerda el cuerpo de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, inmolado por nosotros, y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Esta es nuestra fiesta de redención. En aquella vez en Egipto, el ángel de Jehová vino en juicio en esa primera celebración, y de ahí en adelante los judíos celebraban la Pascua recordando el juicio del cual habían sido librados. En nuestra celebración, el cordero que fue sacrificado una vez y para siempre, nos recuerda la salvación y lo recordamos por medio de los símbolos del pan y el vino. Pero miramos hacia el futuro y sabemos que vamos a ser salvos del día del juicio que Dios traerá sobre todos los hombres. Para nosotros los creyentes, meditar en las verdades del Evangelio es una fuente de consuelo. Para los que no creen, esta es una severa advertencia del juicio.
Si usted aún no se ha acercado a Cristo por la fe, si aún no ha comprendido la necesidad que tiene del sacrificio de Cristo, o si lo ha comprendido, pero aún no lo acepta con fe, no espere más. No deje que sea demasiado tarde. Escuche la voz de Dios por medio de su palabra predicada y acérquese tal como usted es y está. El Señor conoce su condición, conoce sus pecados. Cristo los cargó en la cruz para que usted por la fe reciba el perdón. Y así podrá tener esa confianza de la redención que Dios logró por su pueblo. Esa es la Pascua. Los creyentes entendemos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el que nos libra de esa ira que viene sobre este mundo. Es Dios el que nos salva y Dios nos salva de Dios porque Dios ha de juzgar a cada persona. ¿No es maravilloso meditar en la obra de salvación? Meditar en las verdades del Evangelio no nos impulsa aún más a ser agradecidos con nuestro Dios y a querer servirle, a querer estar listo para hacer su voluntad, a estar preparados para escuchar su voz, para andar por la fe, para transitar en sus caminos. No fue tan severo y duro el castigo que vino sobre todos aquellos en Egipto que rechazaban al Dios verdadero y que tenían a sus ídolos, pero Dios se encargó de humillar a todos esos ídolos, aún al faraón con todo su poder y toda su arrogancia. En este último pulso, dobló su mano hasta el final, porque Dios es poderoso y es soberano. Aquellos que se oponen a Dios y se rebelan contra Él, sufrirán el castigo, pero aquellos que se refugian en la sangre de Cristo tienen salvación. Oremos. Te agradecemos, Señor Dios, por Jesucristo, nuestra Pascua, que fue sacrificada para darnos la salvación. Oh, ¿quién podrá permanecer de pie delante de ti cuando juzgues al mundo? Solamente, Señor, en la obra de Cristo nos refugiamos. Y esa fe que tenemos algunos aquí y anhelamos que todos tengan, Señor, que puedan ver a Cristo glorioso y maravilloso, su gran amor para entregarse, para ir al Calvario, para sufrir en nuestro lugar, para justificarnos delante de ti, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en el mensaje del Evangelio, a alimentarnos de él, a meditar en nuestras vidas, y a decidir andar en tus caminos para honrarte, dispuestos a seguirte en todo lo que nos pidas. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo.